el cáncer de pulmón y esperamos abordar más el cáncer cervicuterino. Y bueno, comenzamos entonces a iniciar esta sesión. Como ya hemos mencionado en todas las charlas prácticamente, el cáncer no es otra cosa que un crecimiento descontrolado, ¿no es cierto? O la diseminación de las células anómalas en el organismo. En este caso hablamos de un órgano muy importante dentro de nuestro organismo, lo que es el pulmón, ¿no? Como ustedes conocen, el pulmón de esta parte anatómica es este pulmón que está conectado a la vía respiratoria superior, donde se encuentra la parte de la nariz, posteriormente se une con lo que es la laringe y faringe, y viene lo que corresponde a la tráquea. Esta tráquea termina en los bronquios correspondientes por dos bifurcaciones, tanto para pulmón derecho como para pulmón izquierdo, y entonces de esa manera, a través de este conducto ingresa lo que es el oxígeno, que es muy importante desde la parte exterior, y la emisión de dióxido de carbono a la parte externa, ¿no es cierto? Entonces, esta es el parénquima pulmonar, cuyo parénquima pulmonar muy importante para una serie de procesos que corresponden en especial a ese cambio de gases que vienen por medio de la sangre a través de las arterias y posteriormente es eliminado por las venas y obviamente también por la parte externa, ¿no es cierto? Entonces la función muy importante del pulmón, que es en la respiración, pero también en ese cambio importante referente a lo que es el oxígeno y el CO2 o el dióxido de carbono. Entonces, cuando este órgano que se encuentra en la caja torácica, en la parte posterior, este órgano de alguna manera no se puede controlar el crecimiento anómalo, entonces lo que comienza a aparecer es una especie de un tumor, ¿no es cierto? Un tumor primario correspondiente, y esto lo que originará posteriormente a un cáncer de pulmón en alguna parte o en toda la parte estructural de árbol respiratorio, ¿no? Esto puede diseminarse obviamente a la tráquea, a los alvéolos pulmonares, que es los lugares más dañados, y posteriormente a otras partes. No se olviden que en la parte exterior, está lubricado con lo que es el líquido pleural a través de la pleura correspondiente, ¿no? Entonces todo esto ya nosotros conocemos desde la parte anatómica, solamente para recordar y de esa manera iniciar esta sesión. Entonces, el cáncer de pulmón, desde el punto de vista clínico y patológico, obviamente, se ha podido diferenciar en dos tipos principales. Uno que es el cáncer de pulmón de células no pequeñas, cáncer de pulmón, que normalmente está en la parte de los bronquios, una buena cantidad, y el cáncer de pulmón de células pequeñas, ¿no es cierto? Que está esto en algún lóbulo de lo que corresponde a las partes del pulmón. Entonces esto ya se comienza a diseminar y de alguna manera, o agrandar, mejor dicho, y entonces de esa manera, entonces parte de un lóbulo pulmonar es afectado. Y hay otros que ya están en la parte externa o en la parte periférica, lo que es el adenocarcinoma. Pero los más importantes son estas, de células no pequeñas y las de cáncer de pulmón de células pequeñas. Ahora esto dependiendo siempre a la citología patológica correspondiente y a los estadios, ¿no? No se olviden que para todo tipo de cáncer necesitamos siempre un estadio muy importante para poder no solamente diferenciar el tipo de cáncer, sino también para poder cuantificar o poder visualizar si es que este cáncer ya está en un proceso de metástasis, vale decir, en un proceso de diseminación.
Esto obviamente se ve al microscopio y cada tipo de cáncer puede diseminarse y obviamente el tratamiento es diferente, como vamos a ver en la parte final de esta presentación. Entonces, el cáncer de pulmón de células pequeñas, que es el más frecuente, ¿no? A su vez se puede subdividir, en tres tipos. Uno, el carcinoma epidermoide, que está casi en la parte externa, aparentemente, pero que puede estar en alguna parte, en la parte externa, casi al reborde de lo que es la parte del óvulo pulmonar. El adenocarcinoma, ya que daña no solamente el óvulo, sino algo del árbol bronquial correspondiente, y algunos carcinomas de células grandes, Entonces, este es el cáncer de pulmón de células no pequeñas, que es uno de los cánceres más o menos más frecuentes. El otro cáncer de células pequeñas simplemente, también este es denominado como cáncer microcítico. ¿Sí? Este es uno de los cánceres que nosotros podemos ver, ¿no? Que aparentemente tiene la forma más o menos como los granos de avena, son un poco aplanados, un poco no tienen unas características bien definidas, son irregulares, por eso que se parecen más o menos a los granos de avena. ¿No? Obviamente esto mediante la microscopía correspondiente. Cáncer de pulmón es uno de los cánceres que normalmente se puede diseminar, ¿no? Desde otro punto de vista, es un cáncer que obviamente resulta un poco más grave, puesto que fácilmente se puede diseminar a otros órganos, en particular a la parte externa del pulmón, lo que significa la parte de lo que es la pleura correspondiente, ¿no? Entonces son las características de este cáncer. Como podemos ver acá, inició en alguna parte de este lóbulo pulmonar y de ahí se comenzó a diseminar inclusive al otro lóbulo, ¿no? Entonces son las características que tiene esta patología por esta clasificación de cáncer pequeñas. Una de las cosas muy importantes que también nosotros ya conocemos, pero tenemos que ponerlo más hincapié, es los factores de riesgo. Si bien uno de los factores más importantes y el que vamos a hablar en la próxima diapositiva es justamente el consumo de gases, ¿no es cierto? Inclusive el consumo de de algunas inhalaciones, en este caso el consumo de cigarrillo, ¿no? O tabaco, ¿no? Que es uno de los factores más importantes dentro de lo que puede causar este tipo de cáncer, que es el cáncer de pulmón. Sin embargo, la literatura indica algunos otros factores, como por ejemplo, ya en la Primera Guerra Mundial, la exposición a diferentes tipos de gases, ¿no es cierto? Hoy por hoy también en algunas marchas y todo aquello, de alguna manera se diseminan bastante gases, ¿no es cierto? Los famosos gases lacrimógenos y todos aquellos que tienden a ser un factor de riesgo. Obviamente, cuando la exposición ha sido en abundancia, o sea, son varias veces, ¿no? Una vez no implica aquello, ¿no? Pero cuando están en bastante exposición a estos tipos de gases u otros, ¿no es cierto? Y entonces aquí está dentro de la literatura como un factor de riesgo muy importante. Otro factor de riesgo, el asfalto, que también está descrito en la literatura como un factor de riesgo muy importante. Y de hecho, no, hoy tenemos esto que es la contaminación atmosférica por el crecimiento demográfico muy importante respecto a lo que es la industria, ¿no es cierto?
Entonces, hoy nuestras ciudades, nuestros países, nuestros pueblos están de alguna manera contaminados con bastante gases atmosféricos. Sin embargo, también dos factores de riesgo que también ha aumentado de alguna manera a lo que es el cáncer de pulmón, fue esta pandemia que apareció ya hace muchos años, y en Bolivia se hizo un poco ya más hincapié más o menos casi en 1980 y 1990, lo que es la pandemia del influenza, ¿no? Influenza que hemos vivido nosotros, esto que es el H1N1, que de alguna manera daña parte de lo que es el pulmón y lo hace como un factor de riesgo muy importante. Y esto que es el trabajo con benceno y gasolina, uno de los elementos importantes para lo que es el cáncer de pulmón. Entonces, nosotros vamos a ver que entre los factores de riesgo está obviamente la industria, ¿sí? Algunos elementos químicos, ¿no? O explosivos o gases que pueden ser eliminados. El arsénico, que es uno de los elementos que está descrito y que tiene una importancia muy importante en lo que como factor de riesgo para el cáncer de pulmón. Obviamente la radiación es otro de los problemas, y bueno, el consumo de tabaco, cigarrillo o el tabaquismo, que es uno de los factores más importantes por el cual más o menos más del 85% de los pacientes tienen esta probabilidad de lo que es el cáncer de pulmón. Sin embargo, hay también el humo de cigarrillo en pacientes o en personas, en este caso pasivos, aquellos que no consumen el cigarrillo, pero que están de alguna manera inhalando en forma accidental o en forma cotidiana, ¿no es cierto?, debido a que alguien de nuestra población, ya sea dentro de lo que es el hogar o en el trabajo o en algún otro lugar, hay alguien que está consumiendo el tabaco o el cigarrillo, y entonces este paciente viene a ser como un consumidor o un inhalador pasivo de lo que es el cigarrillo. Entonces ese es un dato muy importante que nosotros de alguna manera tenemos que estar predispuestos o tenemos que conocer y evitar obviamente esta situación, ¿no es cierto?, de estar al lado de un paciente. Si alguien quiere fumar, entonces es mejor siempre alejarse de la persona que está fumando, o si es que están en un lugar donde es el trabajo o algo, de repente poner algunas normas o conductas del cual él tendría que hacerlo en otro lugar. Felizmente hoy en muchos lugares ya tenemos los letreros, ¿no?, que indican lugares de consumo de cigarrillo o de fumar, ¿no es cierto? Entonces esas personas tienen que ir a ese lugar. Muy importante. La contaminación atmosférica, hemos dicho, es un factor muy importante, y entre otras sustancias tenemos el arsénico, que hemos mencionado, y otros químicos orgánicos que también son importantes. Obviamente el radón y el asbesto, lo que corresponde a lo que es algunas industrias que utilizan estos elementos, de alguna manera son otros factores de riesgo. Por otra parte, la radiación y de alguna manera algunos lugares medioambientales contaminados con algunos elementos radioactivos correspondientes. En este caso, los pacientes que están expuestos o los trabajadores que están expuestos a radiación por mucho tiempo están predispuestos a esta patología, ¿no? Esa es una de las características, por eso que hoy por hoy se está trabajando mucho respecto a la protección, a la bioseguridad
correspondiente para que evitar todos estos casos, ¿no? Porque ha habido muchos casos de pacientes expuestos a la radiación. Entonces, muy importante tomar en cuenta esto. Y para tomar un dato muy importante, uno de los factores muy importantes, y eso he mencionado hace unos instantes, es justamente el tabaquismo. El tabaquismo causa entre un 85% lo que corresponde al cáncer de pulmón. ¿Sí? Se cree que más o menos más de 2.000 químicos conocidos con el humo de cigarrillo llevan al cáncer, ¿no? Entonces ahí es un dato muy interesante de lo que se refiere a este elemento que es el cigarrillo, ¿no? Entonces estamos hablando obviamente de pacientes que consumen diariamente, ¿no? O que lo hacen diariamente hasta más o una cajetilla aproximadamente de cigarrillo. Entonces tenemos ese tipo de pacientes. Entonces esas son las características. Por otra parte, el níquel, el cobalto y el cobre radiactivo también son fuentes muy importantes de lo que es. Entonces, si bien esta diapositiva nos muestra una de las características más importantes que determina como factor de riesgo justamente es esto que es el cigarrillo. Entonces, para tomarlo en cuenta desde el punto de vista de la epidemiología respecto a los factores de riesgo de infección. Ya, como ustedes saben, hoy las industrias y lo que corresponde a nuestro siglo XX es que esto prácticamente ha incrementado bastante, ¿no? Hoy por hoy tenemos fábricas de cigarrillos que cada vez van aumentando y van de alguna manera incentivando el consumo de cigarrillo porque le ponen algunas sustancias de alguna manera pueden llamar la atención no solamente al sexo femenino, digo, no solamente al sexo masculino, sin embargo también el sexo femenino. Entonces, hoy por hoy tenemos, aunque si muchos de nosotros vamos a ver en lo que corresponde a las cajitas de estas sustancias, vale decir, de lo que es los cigarrillos, viene con diferentes literaturas o avisos correspondientes, ¿no es cierto? Si consume, tendrá esto, tendrá el otro, y habla de lo que es el cáncer de pulmón. Sin embargo, de alguna manera van incrementando también lo que es colocar, no sé, menta u otros elementos que de alguna manera ayudan obviamente a la compra correspondiente. Bueno, para tomarlo en cuenta estas características. En 1936, Alton Osner y Michel de Beek publicaron algo referente al consumo del cigarrillo y su grado de compromiso en lo que corresponde al cáncer de pulmón. Ya ellos indicaron en una nota que el aumento del tabaquismo con la costumbre universal de inhalar el humo era probablemente uno de los factores responsables, ya que el humo inhalado, repetido constantemente por un largo periodo, era una fuente de irritación crónica de la mucosa bucal. Entonces, ya en ese tiempo ya indicaron que justamente esto traía consecuencias, ¿no es cierto? Y hoy podemos ver aquello, ¿no? Puesto que la incidencia de cáncer de pulmón es una de las primeras causas de muertes por cáncer en el mundo, ¿no? Si bien algunas literaturas indican que está entre el primero, segundo, tercer puesto dentro de lo que se refiere, se cree que es una de las causas importantes de muertes por cáncer en lo que se refiere a la parte de lo que es el pulmón. Entonces, de esa manera, de acuerdo a algunos datos que corresponden al 2012, se diagnosticaron aproximadamente 41 pacientes, de los cuales
Estos han sobrevivido en ese porcentaje un año. Y 16% sobrevivieron 5 años más, ¿no? Entonces, aproximadamente el 56 a 57%, estos pacientes en 5 años han fallecido. Entonces, lo que más o menos hay una relación específica de lo que se refiere a lo que es el cáncer de pulmón. Si bien en 2012 se diagnosticaron con cáncer de pulmón en el mundo 1,8 millones de pacientes, de los cuales 1,6 millones han muerto, entonces es un dato clínico muy importante. No, lamentablemente en algunos países no tenemos el tratamiento específico para lo que se refiere al cáncer de pulmón, porque en algunos casos hay que hacer una cirugía y ese es un problema muy importante. Y de todas maneras, en nuestros países subdesarrollados, en muchos casos no se realiza este método, ¿no? Este método quirúrgico, y es por eso que de alguna manera el paciente es tratado por otros métodos y los cuales no son eficaces. Entonces, la incidencia que se da para lo que corresponde a los hombres, se piensa que el cuarto lugar de los cánceres es el cáncer de pulmón, ¿no? Puesto que tenemos el cáncer de colon, tenemos el cáncer de próstata también como uno de los más importantes. Y en las mujeres, lo que es el cáncer de seno, y más o menos teniendo una mortalidad de cáncer de pulmón hasta en un sexto lugar. Y en los hombres, obviamente, un tercer lugar como mortalidad referente a lo que es el cáncer de pulmón. Entonces, para tomarlo en cuenta desde este punto de vista etiológico o epidemiológico referente a lo que es el cáncer de pulmón. Como en todas las patologías cancerígenas, se debe hacer un estadiaje, ¿no es cierto? Un estadiaje muy importante, y el estadiaje que se hace tiene que ver con la clasificación de este tipo de cáncer de pulmón, ¿no? Obviamente tomando en cuenta los datos más importantes, porque no solamente vamos a encontrar que el cáncer de pulmón son las de el carcinoma de células pequeñas. También hay el carcinoma de células no pequeñas, pero también hay otros carcinomas que son obviamente relacionados a lo que es el cáncer, ¿no? Obviamente hay que saber disminuir, o sea, diferenciar una neumonía de lo que corresponde un cáncer. Eso es es otro de los parámetros que también tenemos que saber diferenciar. Obviamente, la vía aérea es el lugar por donde ingresa, obviamente, estas sustancias que después van a crear un cáncer en lo que es referente a nivel pulmonar, ¿no? Entonces, habíamos clasificado ya anteriormente que el cáncer pulmonar tiene un cáncer de células pequeñas y uno de células no pequeñas, ¿no? Y ese es el porcentaje aproximado de la incidencia que tiene estas patologías. Sin embargo, tenemos otro tipo de células, las células escamosas, tenemos el adenocarcinoma, ¿no? Algún carcinoma de células más bien ya grandes, y otras que son células no específicamente pequeñas y son otro tipo de células que también produce cáncer de pulmón correspondiente. El estadiaje también tienen una correlación en cuanto se refiere al diagnóstico oportuno. Cuanto mejor el diagnóstico oportuno, la terapéutica siempre será mejor. Por eso que es importante hacer el estadiaje y el diagnóstico oportuno, ¿no? El diagnóstico que obviamente en esta patología también es bastante clínico, ¿no? No es tanto el laboratorial, porque el laboratorio igual sirve solamente de apoyo diagnóstico, ¿no? Ahora, obviamente, hay exámenes que podríamos ya determinar referente al cáncer, pero bueno, dentro de lo que tenemos nuestros laboratorios, en nuestros
distintos hospitales, todavía no tenemos el equipamiento necesario porque esta patología se hace por cáncer de pulmón, ¿no? Entonces se hace justamente por exámenes que son exámenes por biología molecular, ¿no? Entonces, muy importante determinar aquello. Entonces, el estadiaje de alguna manera, es importante determinar la extensión clínica y el estadiaje de la enfermedad. Determinar el sitio, ¿no es cierto? Para, obviamente, después realizar la biopsia correspondiente. Además, identificar histológicamente de cuál se trata, si son de células no pequeñas o pequeñas, y las complicaciones correspondientes, porque hay algunas complicaciones de síndromes paraneoplásticos que pueden estar en otra parte. Todo esto para hacer una terapéutica adecuada de acuerdo a la evolución y el estadiaje correspondiente. Entonces, lo que corresponde a lo que es el cáncer de pulmón, tenemos de alguna manera que identificar el estadiaje, dependiendo si es grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4, y eso se realiza mediante el cuadro clínico correspondiente, que es específico respecto a la clínica, en este caso los clínicos, ¿no? Los que van a manejar el paciente, ya será un neumólogo o quien está encargado del paciente, ¿no? Que normalmente lo hacen los neumólogos. La historia clínica es importante, determinar la historia clínica del paciente para poder determinar de qué se trata, si es un cáncer pulmonar o otra situación. No se olviden que la mayoría de los pacientes en este caso son de tipo sintomáticos, no tienen algún síntoma en alguna parte, ¿no? Como dificultad respiratoria o pérdida de peso, etcétera, etcétera. Hay una serie de síntomas que estos pacientes tienen, a los cuales podemos ya comenzar a hacer algún diagnóstico no solo diferencial, sino además apoyo diagnóstico de laboratorio y obviamente de imagenología, ¿no? Que es uno de los parámetros más importantes que tiene que ver con lo que es el cáncer de pulmón. Entonces, los síntomas, más o menos, están en un 75 a 90% de todos los pacientes que han sido diagnosticados posteriormente con algún cuadro por cáncer de pulmón. Ahora, la presentación clínica dependerá obviamente del tumor primario, de qué se trata, ¿no? De qué se trata, la extensión de la propagación local, si es que se ha diseminado, por eso es importante el estadiaje, si es estado 1, estado 2, estado 3 o estado 4, la presencia de la diseminación a través de la metástasis o algunos síndromes paraneoplásicos. Entonces, todo esto nosotros tenemos que distinguir en el cuadro clínico. ¿Qué puede presentar un paciente con cáncer de pulmón? Uno de los parámetros muy importantes que es la tos, ¿no? La tos. La tos es persistente durante mucho tiempo, ¿no? Más aproximadamente de 2 semanas que de inicio podríamos pensar con lo que es la pérdida de peso y otros, o la hemoptisis, que es otra de las características que tiene este paciente. De acuerdo a estas dos, podríamos pensar en un paciente con tuberculosis, ¿no es cierto? Entonces, nosotros podríamos pensar en eso. Obviamente el clínico también va a pensar, por eso es que a este paciente no solamente le va a hacer un examen de secreción broncoalveolar o un esputo correspondiente. Le va a hacer también todos los datos necesarios, ¿no es cierto? Le va a hacer lo que corresponde a algunos exámenes como es la baciloscopía, ¿no? La baciloscopía y un cultivo bacteriano correspondiente, ¿no? Entonces, estos pacientes con estas características tienen que hacerse un examen de baciloscopía, un examen muy importante, ¿no? Para descartar, obviamente,
que se trate de una tuberculosis, que es una de las probabilidades. Y obviamente un cultivo de aspirado broncoalveolar o un cultivo de esputo para obviamente también determinar si es que no se trata de alguna patología infecciosa por microorganismos, ya sea bacterias. Ahora, obviamente estas características no presentan los pacientes con otros agentes, como por ejemplo virus, no presentan. Entonces es muy importante también discriminar aquello, ¿no? Discriminar. Obviamente otros patógenos como los hongos también van a estar presentes en unos pacientes con estas mismas características, ya sea tos, hemoptisis, dificultad respiratoria, ¿no? O dolor normalmente torácico, ¿no? Entonces, ¿qué son las características para discriminar? Como habíamos mencionado, otra característica que también tiene lo que es la tuberculosis es la pérdida de peso, ¿no? Esta pérdida de peso que conlleva de alguna manera a poder discriminar o tal vez pensar, ¿no es cierto?, en un paciente con tuberculosis, ¿no? Entonces, el paciente con pérdida de peso, tos, hemoptisis, es un paciente, entre comillas, candidato de tuberculosis. Entonces, por eso que es importante siempre realizar. No un paciente con tos, hemoptisis y estas características, ya es cáncer, no. ¿No? Entonces, ahora hay pacientes que también tienen enfermedad pulmonar obstructiva. Entonces, esos pacientes también se tiene que pensar más adelante en lo que se refiere al cáncer. Por eso que lo que se refiere al cáncer de pulmón son hartas variables, muchísimas variables que ustedes tienen que saber determinar, ¿no? Entonces, es muy importante determinar todas estas características. Bien, por otra parte, tenemos pacientes que pueden tener metástasis en cerebro, porque no se olviden que el cáncer de pulmón puede diseminarse no solamente a lo que corresponde aquí en la parte de lo que es la pleura, sino también se puede diseminar a lo que es el cerebro, se puede diseminar también a lo que es el hígado y se puede diseminar también a otros órganos, ¿no? Entonces son datos muy importantes que ustedes tienen que tomar en cuenta desde el punto de vista clínico y que obviamente puede también llegar a la parte ósea, ¿no? Entonces, para determinar esta patología es muy importante basarse en muchos datos, no solamente en estas características clínicas, tanto de signos y síntomas, sino en otras más. Como vamos a ver, esta patología es muy importante saber discriminar. Entonces, este paciente hay que saber determinar, ¿no es cierto? Perdón, me he ido a otro día, pues hay que saber determinar si este paciente no tiene alguna de estas patologías, ¿no? Debemos siempre descartar si se trata de lo que es una tuberculosis, ¿no? Por eso es importante determinar, ¿no es cierto?, una citología de esputo también para lo que se refiere. Esto ya es específico para lo que es el cáncer de pulmón, ¿no? Lo que es la baciloscopía o un cultivo de esputo, tanto para gérmenes comunes o un cultivo de esputo para tuberculosis, de alguna manera va a indicar si el paciente tiene o no tuberculosis, ¿no? Dependiendo de las características, dependiendo siempre de las características del paciente, ¿no? En algunos casos habrá que hacer una toracosintesis porque de repente está inflamado parte de la pleura, entonces hay que hacer la punción de aspiración con aguja fina, hacer la biopsia correspondiente. Otros exámenes que son muy importantes es la tomografía axial computarizada y la ecografía, en este caso, para cuando se hace una biopsia. También es muy importante. Por otra parte, hay que hacer otros exámenes como la mediastinoscopía, que se puede hacer bien para más o menos determinar algún índice anómalo a este nivel,
Y obviamente en estos pacientes hay que hacer una intervención quirúrgica con sedación y obviamente con la probabilidad de muchas complicaciones, ¿no? Estos pacientes en algún momento pueden complicarse porque ingresar a lo que corresponde la parte pulmonar no es una cirugía de no riesgo, tiene sus riesgos correspondientes. Por eso es muy importante, ¿no? Entonces determinar estos. En cuanto al diagnóstico o síntomas y pruebas que se podría hacer, ¿sí? Dependiendo del tipo de, de cáncer, que sea de células pequeñas o de células no pequeñas, entonces siempre se debe hacer un examen patológico, ¿no? Porque el examen patológico va a determinar si hay células anómalas o no hay células anómalas, ¿no? Y puede hacerse un examen específico de origen pulmonar en cualquier parte del sistema, lo que se puede hacer por inmunohistoquímica también y referente a lo que se refiere esta patología. En cuanto a las células pequeñas, normalmente la patología es de tipo microcítica, como hemos mencionado. En cambio, de las no pequeñas puede haber un adenocarcinoma, un cáncer de células grandes, un carcinoma de tipo escamoso también. Entonces, dependiendo de estas características, también el clínico tendría que enviar los exámenes correspondientes. Lo que hacemos nosotros en laboratorio es el apoyo específico de lo que se refiere al apoyo diagnóstico, ¿no? Son varios parámetros que nosotros tendríamos que ayudar al clínico para obviamente determinar alguna patología a nivel pulmonar, pero no específicamente referente a lo que es el cáncer pulmonar, ¿no? Y todavía estamos sesgados en esa parte de lo que es laboratorio porque no tenemos las herramientas necesarias. Sin embargo, es importante conocer lo que se refiere a esta patología. En cuanto a las células pequeñas de tipo microcítica, más o menos un porcentaje, como hemos visto anteriormente, es un 20%. En esta patología es importante hacer una biopsia o hacer una punción, en especial de lo que es alguna parte de lo que es el tórax, por eso se dice hemitórax, en alguna parte, ya sea derecho o izquierdo, y también hacer un examen de lo que son los ganglios periféricos, ¿no? Entonces los ganglios periféricos se encuentran en toda esta parte, ¿sí? También, obviamente en la parte de la columna también hay muchos ganglios, a este nivel también hay muchos ganglios en la parte anterior, y entonces hacer de alguna manera un examen o una biopsia también de ganglios regionales. Todo dependiendo, obviamente, a las características clínicas y de imagenología, ¿no? Si nosotros tendríamos un caso por tomografía axial o resonancia magnética, un paciente con estas características de alguna normalidad a nivel de lo que es el parénquima pulmonar, entonces obviamente ya tendríamos que sospechar que se trata de un cáncer de pulmón. Entonces en ese caso hacer todos los exámenes correspondientes. En este caso, el paciente puede tener una lesión focal, ¿no? Que va aumentando, ¿no? Que va agrandándose, ¿sí? Un derrame pleural, que puede ser otra de las características, un derrame a nivel de lo que es la pleura, ¿sí? Que nosotros podemos ver en esa parte. También podemos ver una nodularidad de la pleura, algún nódulo inflamado de pleura, o a nivel de los cilios, ¿no? De los que se conectan a nivel de lo que es la tráquea, entonces nosotros también podemos ver alguna anomalía. Entonces, todo esto mediante rayos X podemos determinar también aquello. Pero, vuelvo a reiterar, los rayos X no definen y no determinan si se trata de un cáncer de pulmón. ¿Quién determina el cáncer de pulmón? Justamente es lo que corresponde a la patología, ¿no? Entonces hay una serie de lesiones, una neumonía, etcétera, en lo que se refiere a esta patología. Por tomografía axial computarizada, igual vamos a determinar
si se trata de algún nódulo, de una masa, ¿no? Pero tampoco esto determina si se trata efectivamente de un cáncer de pulmón. Entonces, es otra de las características que sirven obviamente de apoyo diagnóstico al clínico con las características de signología y sintomatología. Entonces, en este caso también nosotros debemos conocer que mediante la tomografía axial computarizada, el paciente con alguna característica pulmonar, ¿no? Entonces puede tener bordes irregulares, puede tener un lóbulo superior inflamado, la presencia de alguna lesión en alguna parte del lóbulo, etc. O puede tener nódulos pulmonares múltiples, ¿no es cierto? Entonces, cuando esto sugiere una enfermedad de tipo metastásica. En este caso, igual hay que hacer las biopsias correspondientes para determinar si se trata de un cáncer de pulmón o no. Nosotros, a nivel de lo que corresponde al laboratorio, vamos a ayudar, ¿sí?, con citología de esputo. ¿Qué significa eso? Un examen de esputo a través de patología o a través de lo que corresponden los cultivos necesarios. Entonces, en el esputo podríamos nosotros determinar, ¿no es cierto?, si se trata de bacterias o de hongos, ¿no? Entonces, ¿qué es el causal de esta patología? Mediante un examen de esputo o un aspirado broncoalveolar y determinar la patología. Obviamente también se debe descartar lo que es tuberculosis, como habíamos mencionado. También se puede hacer un examen de líquido pleural, ¿no? Lo mismo, un cultivo de líquido pleural, hacer un citoquímico que no ayuda mucho al clínico, ¿no?, pero que de alguna manera puede determinar si es infeccioso o no, o es patógeno. Entonces, de alguna manera ayuda, puede hacerse eso, y el cultivo correspondiente, ¿no?, tanto de líquido pleural. Lo mismo se podría hacer un examen para determinar tuberculosis mediante ADA o algún otro parámetro. El hemograma, que obviamente siempre apoya a lo que es infección, ¿no? Un hemograma que va a estar elevado sus leucocitos en el caso de una neumonía o en el caso de alguna patología correspondiente al pulmón. Lo mismo en un cáncer también, al inicio siempre se eleva, posteriormente puede también disminuir. Es una de las características pues, que el hemograma nos ayuda. Las pruebas de función hepática, ¿sí?, tanto transaminasas como fosfatasa alcalina, en particular fosfatasa alcalina, que de alguna manera va a también indicar algún parámetro que está coadyuvado con lo que es el cáncer de pulmón, ¿no?, y la posible diseminación a otros órganos. Entonces es muy importante. Y lo mismo que algunas pruebas, y lo que es también el lactato deshidrogenasa, ¿no? El lactato deshidrogenasa, que es otra prueba que de alguna manera es muy importante, en especial en líquido pleural, que también ayuda a discriminar al clínico referente a los estudios complementarios de esta patología que es el cáncer de pulmón. Entonces, el cáncer de pulmón es más de tipo clínico, como ustedes conocen, con poca actividad en la parte laboratorial, ¿no? Entonces, ¿qué se debe hacer? Se debe hacer entonces los exámenes correspondientes, además de realizar algunas otras pruebas como tomografías de pulmón, obviamente, pero también de abdomen a nivel suprarrenales, de hígado, etcétera. No se puede hacer también una gamografía ósea y resonancia magnética dependiendo de la situación. Entonces son parámetros complementarios que hay que tomar en cuenta en esta patología que es el cáncer de pulmón. Entonces, en el diagnóstico será importante, si es de células pequeñas o células no pequeñas, ¿sí?, hacer el estadiaje correspondiente, ¿no?, si es estadio 1, estadio 2, estadio 3, ¿ya?, o estadio 4. No se olviden que el estadio 4
es el estadio por el cual el cáncer se ha diseminado, donde hay la presencia de metástasis. Entonces, es uno de los estadios, ¿no? Entonces, el estadio 1 y 2 son cuando hay tumores de variabilidad en tamaño, ¿no? Pueden ser pequeños, medianos, ¿sí? Y obviamente el estadio 3 cuando ya los ganglios alrededor de lo que es el pulmón también han sido afectados. Entonces, es importante para el diagnóstico determinar de cuál se trata, ¿no? De cuál se trata para la posibilidad de las patologías correspondientes. Entonces, dependiendo de eso, se hace también el tratamiento correspondiente, ¿no? Entonces el estadio 1, estadio 2, 3 o el 4, que es el diseminado, entonces de acuerdo a eso se hace. Entonces, para tener una idea, vamos a ver esta gráfica, ¿no? Perdón, ¿no? Cuando se trata del estadio 1, ¿no? Entonces aquí en el estadio 1, como ustedes ven, solamente hay una pequeña lesión, una pequeña lesión. Ya en el estadio 2, nosotros vemos que esta lesión se ha agrandado, ¿sí? Y está comenzando a diseminarse, causando una lesión en otra parte del árbol bronquial. El estadio 3 obviamente ya se está diseminando, inclusive aparte de lo que corresponde otro órgano, o la otra rama, ¿no? Del lóbulo pulmonar, vale decir, el pulmón, en este caso, izquierdo, ¿no? Entonces ya se está diseminando el cáncer. Y obviamente lo que es el estadio 4 se disemina a otros órganos, en particular lo que es el tejido hepático, ¿no? Entonces a nivel de hígado se disemina y posteriormente puede estar a nivel óseo y en otras partes más. Entonces son las características que tienen estos pacientes con cáncer de pulmón de acuerdo a los estadios correspondientes. Por último, entonces, tenemos lo que es el tratamiento. El tratamiento será cirugía, quimioterapia y o radioterapia, ¿no? Que es el tratamiento específico, ¿no? Entonces, estos pacientes con estas características deben pasar por cirugía, ¿sí? Por cirugía, hacer las biopsias correspondientes, enviar a patología y para determinar si efectivamente se trata de un cáncer o no. Entonces estos pacientes pueden tener un tumor resecable, pueden tener algún tumor muy importante, hay que determinar obviamente si el paciente puede ser operable o no, y obviamente hay que hacer las funciones correspondientes del estudio pulmonar, ¿no? Porque para cirugía hay que tomar diferentes parámetros, no solamente el referente a lo que es el tumor o el grado de tumor correspondiente, sino hay que tomar otras características. Si el paciente está con buen peso, si el paciente no tiene unas patologías adyacentes, etcétera, etcétera. Entonces, eso es importante. Por eso que es importante determinar si el paciente tiene infecciones o no tiene infecciones, antes o después de la cirugía. Eso también es importante, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante determinar esto. Obviamente también referente a las complicaciones, ¿no? Un paciente con esta patología es de complejidad. Por eso es una patología un poco más cerrada a la parte clínica que a otra parte. La radioterapia, entonces, será uno de los de los tratamientos que muchos de los pacientes van a realizar, ¿no? Antes de la cirugía se puede hacer también, ¿no? Pero se puede hacer también post cirugía, ¿no? Es una de las características para poder de alguna manera coadyuvar. Pero como hemos mencionado al inicio, lamentablemente el cáncer de pulmón tiene una alta mortalidad, ¿no? Tiene una alta mortalidad. Si bien el tratamiento es radical, ¿no? Esta patología fácilmente se disemina, ¿no? Entonces el paciente no solo va a dañar parte de lo que es el pulmón, porque
la radioterapia de alguna manera va a ser un tratamiento penetrante, un tratamiento que de alguna manera va a dañar también el tejido pulmonar. Entonces, tiene sus complicaciones, ¿no es cierto? El paciente puede sentir compresión, dolor, el paciente puede sangrar en algunos casos y obviamente puede también lesionar parte del sistema nervioso central. Entonces, la radioterapia, por eso es muy importante planificarla, es muy importante planificarla porque la administración tiene que ser diaria, ¿no? Y se puede también coadyuvar o interrelacionar con lo que es la quimioterapia, ¿no? Entonces, aquí es muy importante, de alguna manera, comprender la actividad clínica, ¿no? Y bueno, tenemos que nomás comprender que esta es una de las patologías con alta mortalidad, ¿no? Entonces, muchos pacientes ya no quieren proseguir estos parámetros de tratamiento porque justamente por el dolor y todo aquello que les sugiere o que les va a dar a estos pacientes, ¿no? Entonces, es un tratamiento muy, si bien no es de riesgo, pero como es penetrante, entonces muchos pacientes en esta ocasión más bien sufren, ¿no? Entonces, tenemos que comprender aquello, ¿no? Pero está descrito en la literatura y nosotros tenemos que proseguir nomás con eso referente a lo que es el tratamiento. Obviamente esto es, como vuelvo a reiterar, es más tipo clínico, pero es muy importante también conocer y de alguna manera nos sirve para trabajar en equipo con todo lo que refiere a la parte clínica. Entonces el tratamiento de quimioterapia también resulta ser importante que puede ser también intercalado con lo que es la radioterapia. Obviamente una previa o pre o post cirugía, ¿no? Entonces son las características que se debe tomar en cuenta. Entre otras características, en lo que corresponde a la quimioterapia, tenemos que ver también que de alguna manera hay sustancias neoadyuvantes o adyuvantes que también van a ayudar, ¿no?, a lo que es el tratamiento quimioterapéutico o al tratamiento radioterapéutico. Entonces es importante. Por otra parte, en algunos casos, a pacientes que están en cuarto estadio ya no se hace una terapia específica, sino una terapia más bien de tipo, ¿no?, que es una terapia de mantenimiento basado en algunas sustancias como es el platino, por ejemplo. Entonces, todas estas características referentes a lo que es el cáncer de pulmón. Lamentablemente, vuelvo a reiterar, la sobrevida general más o menos hasta 5 años es aproximadamente 15%, puesto que muchos pacientes con esta patología van a sobrevivir solamente hasta 1 año, inclusive menos. Entonces, por eso que el pronóstico es muy desfavorable en esta patología, ¿no? Por eso que los que van a sobrevivir dependerá siempre del tipo de tumor, ¿no? Si en qué fase está del estadiaje, si está en la fase 1 y fase 2, tienen mayor probabilidad, pero en la fase 3, en la fase 4, ya la probabilidad es menor, ¿no? Por eso es importante el estadio en qué fase y obviamente el estado general del paciente. Estos pacientes con esta patología son pacientes que están inclusive inmunodeprimidos. Entonces, es otro de los bueno, de los problemas que cruza el clínico con lo que refiere al paciente, porque su inmunidad está muy baja, ¿no? El paciente en estas características no se va a alimentar muy bien, hay una pérdida de peso muy importante, entonces todas esas características van a llevar a que ese paciente, en lo que se refiere eh, a su sobrevida, sea siempre cada vez menor en cuanto a años se refiere,
y obviamente mayor en cuanto a porcentaje, ¿no? Entonces va a haber mucho más muertes, por eso que al inicio dijimos, hay mucha muerte por cáncer de pulmón. ¿Y quién es el causante? Efectivamente, esta sustancia que emite los cigarrillos, ¿no? Entonces, esta sustancia que emite los cigarrillos y obviamente las características que tiene el tabaco que está inmerso dentro de lo que es el cigarrillo. De ahí que es importante, ¿no es cierto?, realizar una prevención. Lo ideal sería dejar de fumar, lo ideal, dejar de fumar, que sería la intervención más efectiva. No necesitamos hacer ninguna cirugía para lo que es el riesgo de cáncer de pulmón. Entonces, referente a la prevención, este sería uno de los parámetros más importantes, ¿no? Como ven acá en algunas figuras que están descritas en muchas literaturas, son las posibilidades de lo que se refiere al cáncer de pulmón. Evitar el consumo de tabaco o cigarrillos sería una de del tratamiento más eficaz que podría haber. Entonces, como ven, esta es una patología más de tipo clínica, y cuyo participación laboratorial es muy poca, solamente ayuda a discriminar otro tipo de patologías, pero no ayuda a lo que corresponde el cáncer de pulmón. Hasta aquí no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Mencionarles que el día miércoles se iniciará el primer foro, el foro correspondiente respecto a lo que es el diagnóstico de las enfermedades, en este caso de cáncer, ¿no? Entonces es importante su participación, ¿no? Entonces el foro que se va a lanzar el día miércoles será específicamente al diagnóstico tanto de cáncer cérvico-uterino como el cáncer de pulmón, como también el cáncer de próstata y el cáncer de mama. Entonces, ustedes pueden escribir y indicar sus conocimientos básicos o de investigación, que podrían hacerlo, y referente a estos temas, ¿no? Entonces el día miércoles se va a hacer este primer foro que obviamente vamos a tener, como ya he mencionado en la anterior, el día sábado, vamos a tener dos foros y la presentación de trabajos correspondientes que hasta el día viernes se va a enviar también los temas para que ustedes puedan desarrollar, ¿no? Ya hemos dicho, los temas va a ser de acuerdo al listado correspondiente, entonces se le va a enviar un tema específico para cada maestrante para que ustedes puedan hasta el final de este módulo presentarlo y de esa manera podamos tener sus notas correspondientes, ¿no? Bien, entonces no sé si alguien tiene alguna consulta. Bien, entonces para hoy está programado dos temas, lo referente uno a lo que es el cáncer de pulmón, que es una patología bastante clínica, muy cortita, y otro referente a lo que es el cáncer de cuello uterino. Entonces son temas también muy cortitos, puesto que esta patología también es de tipo clínica, aunque se refiere, el laboratorio también tiene la participación de alguna manera en el apoyo diagnóstico, ¿no? Entonces, si no hay alguna consulta más, podríamos iniciar con este otro tema. Doctor, quería preguntarle sobre el foro de miércoles y lo que ha dicho el trabajo individual. ¿Podría repetir, por favor? Ya, sí, referente a lo que vamos a realizar respecto para ir sumando sus notas,
lo que vamos a hacer es dos foros, ¿no? Ya he mencionado como lo que refiere a, a los responsables de la maestría. Entonces yo me he indicado que vamos a hacer dos foros. Un foro se va a lanzar en esta semana, el día miércoles. Eh, Tengo que, creo que escribir en lo que es el WhatsApp, ¿no? Tengo que las preguntas del foro, que es exclusivamente respecto a lo que es el diagnóstico de 4 patologías. Diagnóstico de cáncer de cérvico-uterino o de cuello uterino, el cáncer de pulmón, el cáncer de próstata y el cáncer de seno o de mama, ¿no? Entonces, referente a esos 4 temas, ustedes pueden hacer la investigación correspondiente o, de acuerdo a sus conocimientos, poder indicar respecto a lo que es el diagnóstico específico para estas patologías, ¿no? Tanto desde el punto de vista de lo que es la de diagnóstico clínico laboratorial específico, o también lo que corresponde a lo que es biología molecular, que hoy es uno de las probabilidades para este tipo de diagnóstico de estas patologías. Entonces, de aquí a la subsiguiente semana, o la siguiente semana, igual el día miércoles, vamos a lanzar otro foro referente a lo que son alergias, ¿no? Entonces también les voy a dar. Y para el día viernes, ya me están enviando la lista, vamos a, de acuerdo a la lista, darles un tema para cada maestrante, para que ustedes puedan hacer la investigación correspondiente, hacer el trabajo y lo puedan enviar hasta 2 días, hasta 2 sesiones antes, ¿no? De que puedan terminar este módulo. No sé si me han comprendido. Sí, doctor, gracias. Bueno, entonces vamos a continuar con este tema. Es un tema también, como había mencionado, más de tipo clínico, referente a lo que es el cáncer de cuello uterino. Entonces, el cáncer de cuello uterino es una de las patologías del sexo femenino, ¿no? Y una de los pasos más importantes para evitar esta patología, obviamente, es la información, ¿no es cierto? La información. La educación, es uno de los parámetros más importantes que obviamente se debería aumentar o incrementar, no solamente a nivel televisivo, sino desde todo punto, ¿no? Desde todo punto de vista, ¿no? En los ambientes hospitalarios y todo aquello. Que si bien conocemos desde hace muchos años, ¿no? Un examen, ¿no es cierto? Un examen muy importante para determinar el cáncer de cuello uterino es justamente este examen que se conoce como Papa Nicolau, ¿no? Entonces, es uno de los exámenes que desde hace muchos años se viene ofertando, pero con muchas dificultades, ¿no? Con muchas dificultades. Una de las dificultades mayoritarias que tenemos en nuestros centros de salud, en nuestros hospitales, es justamente que este examen muchas veces tiene mucha tardanza, ¿no? Uno se hace el examen y en 2 o 3 meses recién tiene los resultados. El otro problema ¿no? Que muchas veces hay muchas equivocaciones, entonces tiene muchos problemas, muchos problemas. Obviamente para la mama ya hemos hablado que hay que hacerse un examen, un autoexamen, hay que hacerse los exámenes correspondientes, ¿no es cierto? Las mamografías, todo aquello. Pero eso referente, este es un spot muy interesante que se ha emitido en lo que se refiere a la lucha del cáncer, en especial del sexo femenino, tanto de la mama como de lo que es el cáncer cérvico-uterino.
Como ustedes saben, el examen Papa Nicolau es un examen que se hace en lo que corresponde al cuello del útero del cervix, ¿no? Es un examen que se hace con todas las condiciones necesarias, lo hace los clínicos, ¿no? También ginecología, y lo que se hace es sacar una pequeña muestra de lo que es del cervix y colocarlo en un portaobjetos correspondiente y esto llevarlo a patología, ¿no? Para hacer el examen correspondiente por este método que es el método de Papa Nicolau, ¿no? Esto se debe hacer, es un examen muy sencillo y que debería hacerse aproximadamente cada año, ¿no? Cada año debería hacerse sí. Ahora la edad es variable, de eso vamos a hablar un poco más adelante. Hay muchas conjeturas respecto a este examen y que no se hacen. Sin embargo, también el cáncer de cuello uterino tiene que ir relacionado con un virus muy importante, que es el virus del papiloma humano, ¿no? Entonces, tiene una relación muy importante. Sin embargo, eh, esta prueba, que es el Papa Nicolau, es específico para determinar si hay células anómalas a nivel de lo que es el cervix, ¿no? Entonces, es muy importante determinar. Entonces, ¿qué es el cáncer de cuello uterino o cervical? ¿No? Como ustedes saben, el cáncer es el incremento o el crecimiento anormal y descontrolado de las células que se encuentran a nivel del cuello uterino en los órganos femeninos. Entonces, esta es una patología que está a nivel exclusivamente del sexo femenino a nivel del cuello uterino, ¿no? Este tipo es, como habíamos mencionado, posible, muy fácil de prevenir con las pruebas de detección a través de lo que es el Papa Nicolau, ¿sí? Y también esto se puede buscar otro tipo de enfermedades, ¿no es cierto? De alguna manera podemos ver si hay a nivel, porque como se hace por exploración ginecológica, entonces de esa manera el clínico podría también visualizar si efectivamente a nivel genital hay otros elementos que de alguna manera pueden coadyuvar a lo que es el cáncer del cuello uterino, ¿no? O que se trata de otro tipo de enfermedades, ya sea una sífilis, ya sea lo que corresponde a el papiloma humano, ¿no es cierto?, que tiene mucha relación con lo que es el cáncer, o también alguna otra enfermedad, ¿no es cierto? Entonces hay tantas enfermedades de transmisión sexual que podrían estar inmersos en esta parte y la paciente de repente no tiene los signos o síntomas correspondientes, ¿no? Porque, bueno, los síntomas son muy variables de acuerdo a las patologías, ¿no? De acuerdo a las patologías. Puede haber dolor, puede haber ardor, puede haber mucha secreción, ¿no es cierto? O no. Entonces, todas estas características son importantes para determinar esta patología que es el cáncer cervicuterino. Si bien la mayoría de los cánceres de cuello uterino se pueden prevenir, ¿sí? Esto obviamente dependiendo de lo que venimos diciendo hace rato y vamos a volver a tomar hincapié respecto a lo que es la citología vaginal, ¿no? Entonces, anualmente es importante revisar. Ahora, obviamente, si una paciente tiene algún otro dato clínico, entonces se podría hacer inclusive varias veces. Entonces, por eso que es importante realizarle esta práctica ahora. Felizmente, no solamente en lo que se refiere al examen de citología vaginal para determinar cáncer cervicuterino mediante el Papa Nicolau se puede identificar. Felizmente hay también la vacunación, ¿no? Entonces, hoy por hoy ya se va a realizar en forma paulatina también respecto a la vacuna para lo que es la vacuna para HPV, vale decir el virus del papiloma humano.
Entonces, de alguna manera, esto va a ayudar, ¿no? Y de eso también quería yo hoy en esta presentación un poco difundirlo con ustedes y poder un poco interrelacionar respecto a lo que es esta vacunación que ya en nuestro país a partir de este próximo mes ya se va a comenzar a vacunar a las niñas obviamente que no han sido expuestas, ¿no es cierto?, al virus, porque no sabemos, es algo sesgado, ¿no es cierto? No sabemos los transmisores asintomáticos. Entonces, por eso que esta vacunación no se puede realizar en pacientes que han tenido actividad sexual, ¿no? Porque ya no corresponde y además podría tener una interacción correspondiente. Entonces, felizmente, de alguna manera también se va a reducir con esta vacunación lo que es el cáncer cervicuterino. Entonces, el papiloma humano o el virus del papiloma humano, el HPV o el VPH, ¿no?, de las siglas en inglés, es el causante principal del cáncer de cuello uterino. Bueno, es uno de los principales, el que va a dañar las características referentes a lo que es las células a nivel de lo que es el útero. Entonces, este virus es un virus de tipo RNA que muchos de ustedes conocen y que corresponde a un virus que se transmite en forma sexual, ¿no?, con la actividad sexual. Es de transmisión sexual y es una de las características muy importantes por el cual las personas van a presentar esta patología, ¿no? Entonces, el principal el causante del cáncer cervical es el virus del papiloma humano. Este es un virus que, como ya hemos mencionado, se transmite en forma sexual, ¿no? Pues de transmisión sexual. Y este virus puede vivir muchos años, y puede que este virus no presente en ningún signo o síntoma correspondiente. Ahora, obviamente, el problema de este virus es que son varios subtipos que tiene el virus, ¿no? Este virus es considerado un virus de alto riesgo y que puede hacer cambios celulares y provocar lo que hoy estamos viendo en esta presentación, que es el cáncer cervicuterino o el cáncer cervical correspondiente. La mayoría de los hombres y las mujeres que tienen el virus y obviamente por relaciones sexuales han estado expuestas, pues pueden tener al virus, y estos obviamente van a estar activos. Obviamente en el sexo femenino tiene una mayor incidencia, puesto que el sexo masculino puede ser en forma asintomático, ¿no? Puede ser en forma asintomático y puede ser los transmisores de la enfermedad. Este virus se hace un poco activo, o se puede visualizar justamente desde los 40 años adelante, ¿no? Entonces es una de las patologías que a esa edad ya tenemos que tenerle un poco más de importancia, ¿no? Pero obviamente puede estar mucho antes, ¿no? No es un parámetro de los 50 ahí, no queda ahí, puede ser mucho más adelante, por eso que es importante determinar esta patología y hacerlo mediante los exámenes correspondientes, ¿no? El virus del papiloma humano en Bolivia solamente se hace por estudios epidemiológicos y se hace solamente como un screening en casos totalmente claros, ¿no? Porque solamente con fines de investigación lo realizan los laboratorios de referencia nacional, como es el CENETROP o el INLASA, ¿no? Después no tenemos como, porque se hace obviamente por PCR, ¿no? PCR de tiempo real. Entonces,
no tenemos el alcance específico. Por eso que el Papa Nicolau sigue siendo nuestras herramientas específicas para lo que es el cáncer de cervicuterino. Entonces, toda persona que ha tenido relaciones sexuales se enfrenta con este riesgo de contraer el virus del papiloma humano, ¿no? Entonces, son las características. Ahora, otro dato importante, ¿no es cierto?, que las personas con mayor riesgo son las personas que han tenido más de una pareja sexual, y eso es una de las características de riesgo que tiene esta patología, ¿no? Entonces, son la probabilidad de que estos pacientes que hayan tenido una pareja sexual o varias parejas sexuales, entonces puedan contraer el virus del papiloma humano. Eso en cuanto a los factores de riesgo que tienen esta patología. Por tanto, toda persona de sexo femenino sin citología oncológica está expuesta, obviamente, ¿no es cierto?, a que en una edad avanzada o en alguna parte ya tenga las células anormales y prácticamente el clínico ya no pueda de alguna manera prevenir esta patología, porque ya la patología está instalada. Y si la patología está instalada, entonces ya no se puede hacer absolutamente nada, puesto que otro de los índices de alta mortalidad justamente es el cáncer cervicouterino, ¿no? Entonces, que tiene no solamente como riesgos la actividad sexual, sino tiene también como otros riesgos el cigarrillo, también algunas prácticas o algunas situaciones en lo que se refiere a lo que es aborto. El aborto también tiene de alguna manera un factor muy importante en lo que se refiere a esta patología, y obviamente todas las patologías de transmisión sexual. Entonces, los pacientes con alguna patología de transmisión sexual están en riesgo de contraer el cáncer cervical, ¿no es cierto? Lo mismo que otras medidas, como puedo reiterar, los abortos, ¿no?, que tienen una relación muy importante en lo que es el cáncer cervicuterino. Entonces las mujeres con algunas otras características de poder o que tienen riesgo también de contraer el cáncer cervicuterino son los pacientes con VIH, ¿no? Entonces los pacientes inmunodeprimidos o los pacientes con el virus de la inmunodeficiencia humana son pacientes también que pueden contraer esta patología. Lo mismo que los pacientes que tienen como medida terapéutica medicamentos esteroides o que consumen algunos esteroides muy importantes. Entonces, estos pacientes también están predispuestos a lo que es esta patología por cáncer cervical. Está indicado también algunos pacientes con trasplantes de órganos, algunos pacientes que realizan quimioterapia para otras patologías, también están predispuestos a tener esta patología por lo que es el cáncer. Y obviamente algunas hormonas, como es la metilestilbestrol, que es una de las probabilidades también que puede de alguna manera aumentar el riesgo para contraer. Entonces son factores de riesgo no solamente las enfermedades de transmisión sexual, sino también algunos medicamentos que tienen estos pacientes, ¿no? Pero el factor más importante obviamente es la actividad sexual, ¿no?, como habíamos mencionado. Entonces, ¿cómo podríamos determinar esta patología? Lo podríamos determinar mediante, la presencia anómala en citología vaginal, mediante el Papa Nicolau, o mediante exámenes que corresponden a la identificación de lo que es el genoma viral, ¿no? En este caso, el PCR, la reacción de cadena de polimerasa,
que, como les había mencionado anteriormente, esta es una prueba que se hace en laboratorios de referencia nacional, vale decir, el CENETOP o el ILASA, que lo hacen solamente con fines no de screening, sino con fines epidemiológicos o con trabajos específicos. No lo hacen en forma, no, pero bueno, si eh, alguien puede realizarse esta prueba, tendría que hacerlo allá. Se puede enviar las muestras correspondientes a lo que es el CENETROF en particular, ¿no? Entonces, el CENETROF tiene la posibilidad de hacer el screening correspondiente o detectar esta patología por lo que es el PCR en tiempo real. Hay una pregunta interesante que esto lo he sacado de alguna presentación de lo que es el CENETROF, es justamente indicar referentes si uno tiene el virus del papiloma humano, significa que tendrá cáncer, o sea, entonces no siempre, siempre y cuando esta no se disemine o no afecte a lo que corresponde el tejido, ¿no es cierto? Entonces, la mayoría, ¿no es cierto?, de estas personas pueden tener la presencia, pero de repente esta no ha desarrollado y no ha afectado a lo que... Y están en forma más al contrario de tipo asintomático. Pero obviamente con la probabilidad de que en muchos años más tarde este virus persista y más adelante pueda provocar el cáncer cervical. Y eso es lo que pasa en el sexo masculino, por ejemplo, que son los portadores de este virus, que es el virus del papiloma humano. Bueno, es una situación que se toma en cuenta, ¿no es cierto? Pero esta no es es un parámetro para discriminar esto, ¿no es cierto?, de la infidelidad, no es un parámetro, no, o sea, porque no se puede, no es posible saber, o sea, en qué momento se puede contraer el virus, ¿no? No es una señal específicamente de lo que corresponde a esa patología, ¿no? Porque el virus, como les había mencionado, lo puede tener muchos años, muchos años. No es un virus que aparece en el mes o en el primer año, ¿no? Es un virus que puede aparecer en años posteriores, ¿no? En años posteriores, ¿no? Entonces, no es un parámetro que determine lo que signifique una pareja de infidelidad. Esto lo he colocado porque es importante de alguna manera, porque muchos pacientes pueden preguntar, ¿no? Y eso es lo que nos ocurre en la clínica, ¿no? Cuando un paciente determina alguna patología de transmisión sexual, entonces lo primero siempre que se piensa es que su pareja le ha contagiado, ¿no es cierto? Que su pareja le ha contagiado, ¿no? Pero obviamente se hace la educación correspondiente, los exámenes correspondientes a la pareja y a veces de repente esto no es así. Entonces ahí se tiene que buscar no cuál ha sido el grado, ¿no es cierto?, de contagio de acuerdo a toda la actividad correspondiente. Entonces es un dato que no podemos determinar, porque no indica exactamente cuándo, en qué momento ha sido contagiado. Entonces nosotros en laboratorio vamos a determinar qué tiene y no tiene y nada más. Entonces en ese caso no podemos identificar el tiempo, ¿no? Entonces es una situación que nos complica, pero que es importante determinar. Por eso es que he colocado esta diapositiva para que también nosotros podamos coadyuvar con la educación correspondiente con nuestros pacientes. No es cuando uno determina esta patología no es específicamente, más al contrario,
esta patología ha podido estar de años y bueno, ahí es cuestión ya totalmente de pareja. Entonces, importante, nuevamente reiterar que para reducir el riesgo de cáncer cervical es importante hacer la citología vaginal, ¿no? Y hacer los seguimientos. El límite en el número de parejas importantes sexuales, porque esto es importante, ¿no? La fidelidad es muy importante. Pero bueno, ahí dejamos a consideración de ustedes todo aquello y obviamente el consumo de otros elementos, ¿no? Y se sigue hablando del consumo de cigarrillos como una de las características predisponentes para lo que se refiere a los cánceres, no solamente de lo que corresponde a cáncer de mama y otros más. En cuanto a la alimentación, en cuanto a lo que se refiere a algunas medidas preventivas, obviamente la dieta, el estilo de vida saludable, el ejercicio, la protección, ¿no es cierto? Es una de las características para reducir el riesgo, ¿no? Y hoy por hoy tenemos lo que corresponde a la vacuna contra esta infección. Obviamente esta vacuna no se puede realizar, vuelvo a reiterar, en pacientes que hayan tenido actividad sexual. Y de ahí que esta vacuna se va a realizar en niñas que entre los 10 hasta inclusive 12 o 14 años como máximo, ¿no? Porque hoy conocemos que la actividad sexual muchas veces ya se inicia a los 14 años. Entonces, por eso que se está determinando esta vacunación que va a ser muy importante y en eso espero que muchos de ustedes también coadyuven en cuanto se refiere a vacunación, ¿no? Es una vacuna que se está lanzando por parte del Ministerio a nivel nacional. Bien, entonces los tipos de vacunas son dos tipos de vacunas muy interesantes. Una, la vacuna que va a proteger a 16 serovariedades de lo que es el virus del papiloma humano, que es la vacuna GSK, denominada Cevarix. Esta es de tipo bivalente, ¿no? Y hay otra vacuna que es la vacuna Gardasil, ¿no? Que es una vacuna que es una vacuna de la industria Sanofi Pasteur, y esta tiene más serovariedades, es de tipo tetravalente y de alguna manera también está coadyuvando a lo que es los condilomas o verrugas genitales correspondientes. Entonces, hasta el momento conocemos dos tipos de vacunas que se puede realizar para esta población que no ha sido, que no ha tenido actividad sexual. Entonces, ¿cuándo es importante vacunarse? De acuerdo a esto, es importante vacunarse obviamente antes de la actividad sexual, ¿no es cierto? Es importante esto, ya porque posteriormente ya el riesgo del papiloma humano ya ha ingresado, ¿no es cierto? No sabemos, ¿no? Si ha ingresado o no, pero ya la vacuna podría ser efectos secundarios, ¿no? Entonces, efectos secundarios que podrían más bien, de alguna manera, activar un cáncer. Entonces, por eso es que se ha aconsejado no realizar vacunación ni a otra edad, ¿no es cierto? Por eso que se ha mencionado, es mejor vacunar en esta edad correspondiente. Entonces las niñas, como les he mencionado, ¿no? Entre 11 y 14 años son las que deben ser vacunadas. Obviamente que no hayan tenido actividad sexual. Muy importante esto, ¿no? Y obviamente se podría alargar, ¿no es cierto? Alargar o acortar inclusive desde los 9 años, ¿no? Pero de preferencia es mejor este dato, inclusive para evitar efectos colaterales correspondientes. Entonces, una de las características que hoy justamente con esta patología quería tocar
porque considero que es muy importante de alguna manera la prevención de esta patología. Bueno, ¿cuántas veces se debe vacunar? Se va a hacer lo correspondiente, más o menos en unas 2 o 3 dosis correspondientes, ¿no? Que es la vacunación que ya estará, ¿no? Entonces, más o menos será unas 2 o 3 dosis correspondientes después de 2 meses, correspondientes referente a lo que es el itinerario de las vacunas, ¿no? Entonces, esas son las características que se tiene que tomar en cuenta. Entonces, ya para terminar esta presentación, es importante no confundir que la vacuna, de alguna manera, ya tengo la vacuna y no debo hacerme la citología vaginal. No, estas dos son cosas totalmente diferentes y la vacuna no reemplaza la citología. Entonces, es otra de las cosas que quería mencionar y que obviamente la citología vaginal de alguna manera detecta no solamente lesiones cancerígenas o cancerosas, sino también algunas ya células que están comenzando a deteriorarse o ya son anómalas. Entonces, de alguna manera previene lo que es el cáncer, más obviamente la vacuna correspondiente. Entonces, son las características que hay que tomar en cuenta. Entonces, por último, solamente nosotros podemos prevenir esta patología mediante esta prueba muy sencilla que es la prueba de Papa Nicolau para detectar y prevenir lo que es el cáncer cérvico uterino o el cáncer cervical, ¿no es cierto? Nosotros desde el laboratorio podríamos hacer algunos exámenes como es el CEA, ¿no es cierto? Que de alguna manera puede también servir para determinar lo que es los cánceres, ¿no? Pero no es específico, ¿no? La otra prueba que podríamos hacer es justamente para determinar lo que es el virus del papiloma humano mediante el PCR en tiempo real. Bien, entonces el examen de pánico es muy sencillo, ¿no? Esto se saca de las paredes del cuello uterino, luego se lleva a lo que corresponde a la tinción correspondiente a microscopía y de esa manera nosotros podemos determinar en qué fase o en qué etapa, ¿no es cierto?, está la paciente. Como es de costumbre, en las etapas iniciales nosotros podríamos hacer el tratamiento, ya posteriormente es muy difícil de detectar. De todas maneras, la citología vaginal es como un pre-escáner referente a lo que es el cáncer cervicuterino. Entonces, este examen también, de alguna manera, no es para determinar otras patologías, que también es muy importante mencionar, ¿no es cierto?, sino es para lo que refiere exclusivamente el cáncer cervicuterino. No es una prueba, vuelvo a reiterar, para lo que es las CTS y no determina tampoco otra patología, ¿no? Un cáncer de ovario que es totalmente diferente en cuanto se refiere a esta patología. Por último, entonces, vamos a ver, ¿no?, en qué tiempo se debe hacer. Con esto vamos a terminar este cáncer o este examen se debe realizar cada año. Y en cuanto al tiempo, ¿cuándo se debe hacer uno o a partir de qué edad? Entonces hay una controversia porque si bien se indica que debe hacerse después de una relación sexual o en otros casos después de un parto correspondiente, pero hay otros estudios y otros parámetros de algunos clínicos que indican que esto se puede hacer ya desde los 21 años adelante. Entonces, son características que toman algunos clínicos y que está dentro de algunas literaturas, entonces ya a partir de los 21 años se puede realizar esta prueba, ¿no? Que debe hacerse anualmente o cada que su médico lo mencione. Por otra parte, se puede hacer también este examen después de algunos tratamientos, como por ejemplo una histerectomía.
¿no? Es importante también hacer, porque de alguna manera estas pruebas son importantes siempre en algunos otros parámetros, como por ejemplo en esta cirugía que es la histerectomía. Entonces también es importante realizarlo para evitar lo que corresponde posteriormente a lo que es un cáncer cervicuterino, ¿no? Igual, como ya he mencionado, también está relacionado con lo que es el cáncer de mama. Entonces, el cáncer de mama también igual se debe realizar lo que es eh, eh, la mamografía y tiene que relación, ¿no es cierto?, lo que es el cáncer cervicuterino con lo que es el cáncer de mama. Entonces, y lo que dice al inicio, la prueba o la citología, ¿no? Vaginal no es una prueba de tratamiento perfecto, ¿no? Entonces tiene una serie de posibilidades de error, ¿no? Pero ahí está la parte clínica, ¿no? Entonces es muy importante todas estas características. Entonces con esto vamos a concluir. Hay algunas presentaciones que están, solamente son mm, algunos otros parámetros que indican lo que es esta patología. Entonces, si alguien tiene alguna consulta. Bien, entonces vamos a concluir con algunas pautas muy importantes de lo que se refiere a esta patología. No sé si alguien tiene alguna consulta más. Bueno, entonces la próxima sesión será el día de mañana, ¿no? Como ya es de conocimiento de ustedes, a las 7:30 comenzamos con nuestra sesión. Si alguien tiene alguna consulta. Bueno, muchas gracias entonces por su tiempo, entonces hasta el día de mañana. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. El núcleo CP.